Dios y el Estado. Bakunin. Capítulo 1. El principio de autoridad. Cuarta parte. Los idealistas modernos entienden la autoridad de una manera completamente diferente. Aunque libre de las supersticiones tradicionales de todas las religiones existentes, asocian, sin embargo, a esa idea de autoridad un sentido divino, absoluto. Esta autoridad no es la de una verdad milagrosamente revelada, ni la de una verdad rigurosa y científicamente demostrada. La fundan sobre un poco de argumentación casi filosófica, y sobre mucha fe vagamente religiosa, sobre mucho sentimiento ideal, abstractamente poético. Su religión es como un último ensayo de divinización de lo que constituye la humanidad en los hombres. Eso es todo lo contrario de la obra que nosotros realizamos. En vista de la libertad humana, de la dignidad humana y de la prosperidad humana, creemos deber quitar al cielo los bienes que ha robado a la tierra, para devolverlos a la tierra, mientras que esforzándose por cometer un nuevo latrocinio religiosamente heroico, ellos querrían al contrario, restituir de nuevo al cielo, a ese divino ladrón hoy desenmascarado pasado a su vez a saco por la impiedad audaz, y por el análisis científico de los librepensadores, todo lo que la humanidad contiene de más grande, de más bello, de más noble. Les parece, sin duda, que, para gozar de una mayor autoridad entre los hombres, las ideas y las cosas humanas deben ser investidas de alguna sanción divina. Como si anuncia esa sanción. No por un milagro, o en las religiones positivas, sino por la grandeza, o por la santidad misma de las ideas y de las cosas. Lo que es grande, lo que es bello, lo que es noble, lo que es justo, es reputado divino. En este nuevo culto religioso, todo hombre que se inspira en estas ideas, en estas cosas, se transforma en un sacerdote, inmediatamente consagrado por Dios mismo. Y la prueba es la grandeza misma de las ideas que expresa, y de las cosas que realiza. No tiene necesidad de otra. Son tan santas que no pueden haber sido inspiradas más que por Dios. He ahí, en pocas palabras, toda su filosofía. Filosofía de sentimientos, no de pensamientos reales, una especie de pietismo metafísico. Esto parece inocente, pero no lo es, y la doctrina muy precisa, muy estrecha y muy seca que se oculta bajo la ola intangible de esas formas poéticas, conduce a los mismos resultados desastrosos que todas las religiones positivas. Es decir, a la negación más completa de la libertad y de la dignidad humanas. Proclamar como divino todo lo que haya de grande, justo, noble, bello en la humanidad, es reconocer, implícitamente, que la humanidad habría sido incapaz por sí misma de producirlo. Lo que equivale a decir que abandonada a sí misma su propia naturaleza es miserable, inicua, vil y fea. Henos aquí vueltos a la esencia de toda religión, es decir, a la denigración de la humanidad, para mayor gloria de la divinidad. Y desde el momento que son admitidas la inferioridad natural del hombre y su incapacidad profunda para elevarse por sí, fuera de toda inspiración divina, hasta las ideas justas y verdaderas, se hace necesario admitir también todas las consecuencias ideológicas, políticas y sociales de las religiones positivas. Desde el momento que Dios, el ser perfecto y supremo, se pone frente a la humanidad, los intermediarios divinos, los elegidos, los inspirados de Dios, salen de la tierra para ilustrar, dirigir y para gobernar en su nombre a la especie humana. No se podría suponer que todos los hombres son igualmente inspirados por Dios. Entonces no habría necesidad de intermediarios, sin duda. Pero esta suposición es imposible, porque está demasiado contradicha por los hechos. Sería preciso entonces atribuir a la inspiración divina todos los absurdos y los errores que se manifiestan, y todos los horrores, las torpezas, las cobardías y las tonterías que se cometen en el mundo humano. Por consiguiente, no hay en este mundo más que pocos hombres divinamente inspirados. Son los grandes hombres de la historia, los genios virtuosos como dice el ilustre ciudadano y profeta italiano Giuseppe Mazzini.
inmediatamente inspirados por Dios mismo, y apoyándose en el consentimiento universal, expresado por el sufragio popular y popo, están llamados a gobernar la sociedad humana. Henos aquí de nuevo en la Iglesia, y en el Estado. Es verdad que en esa organización nueva, establecida, como todas las organizaciones políticas antiguas, por la gracia de Dios, pero apoyará esta vez, al menos en la forma, a guisa de concesión necesaria al espíritu moderno, y como en los preámbulos de los decretos imperiales de Napoleón y, sobre la voluntad ficticia del pueblo. La Iglesia no se llamará ya Iglesia, se llamará escuela. Pero sobre los bancos de esa escuela no se sentarán solamente los niños. Estará el menor eterno, el escolar reconocido incapaz para siempre de sufrir sus exámenes, de elevarse a la ciencia de sus maestros, y de pasarse, sin su disciplina. El pueblo. El Estado no se llamará ya monarquía, se llamará república, pero no dejará de ser Estado, es decir, una tutela oficial, irregularmente establecida por una minoría de hombres competentes, de hombres de genio o de talento, virtuosos, para vigilar y para dirigir la conducta de ese gran incorregible y niño terrible. El pueblo. Los profesores de la escuela y los funcionarios del Estado se harán republicanos. Pero no serán por eso menos tutores, pastores, y el pueblo permanecerá siendo lo que ha sido eternamente hasta aquí. Un rebaño. Cuidado entonces con los esquiladores. Porque allí donde hay un rebaño, habrá necesariamente también esquiladores y aprovechadores del rebaño. El pueblo, en ese sistema, será el escolar y el pupilo eterno. A pesar de su soberanía completamente ficticia, continuará sirviendo de instrumento a pensamientos, a voluntades, y por consiguiente también a intereses que no serán los suyos. Entre esta situación, y la que llamamos de libertad, de verdadera libertad, hay un abismo. Habrá, bajo formas nuevas, la antigua opresión, y la antigua esclavitud, y allí donde existe la esclavitud, están la miseria, el embrutecimiento, la verdadera materialización de la sociedad, tanto de las clases privilegiadas, como de las masas. Al divinizar las cosas humanas, los idealistas llegan siempre al triunfo de un materialismo brutal. Y esto por una razón muy sencilla. Lo divino se evapora y sube hacia su patria, el cielo, y en la tierra queda solamente lo brutal. Sí, el idealismo en teoría tiene por consecuencia necesaria el materialismo más brutal en la práctica. Sin duda, para aquellos que lo predican de buena fe, el resultado ordinario para ellos es ver atacado, de esterilidad, todos sus esfuerzos, sino para los que se esfuerzan por realizar sus preceptos en la vida, para la sociedad entera, en tanto ésta se deja dominar por las doctrinas idealistas. Para demostrar este hecho general, y que puede parecer extraño al principio, pero que se explica generalmente cuando se reflexiona más, las pruebas históricas no faltan. Comparad las dos últimas civilizaciones del mundo antiguo, la civilización griega y la civilización romana. ¿Cuál es la civilización más materialista? La más natural por su punto de partida, y la más humana e ideal en sus resultados. La civilización griega. ¿Cuál es al contrario la más abstractamente ideal en su punto de partida, que sacrifica la libertad material del hombre a la libertad ideal del ciudadano, representada por la abstracción del derecho jurídico, y el desenvolvimiento natural de la sociedad a la abstracción del Estado? ¿Y cuál es la más brutal en sus consecuencias? La civilización romana, sin duda. La civilización griega, como todas las civilizaciones antiguas, comprendida la de Roma, ha sido exclusivamente nacional, y ha tenido por base la esclavitud. Pero a pesar de estas dos grandes faltas históricas, no ha concebido menos, y realizado la idea de la humanidad, y ennoblecido, y realmente idealizado la vida de los hombres. Ha transformado los rebaños humanos en asociaciones libres de hombres libres. Ha creado las ciencias, las artes, una poesía, una filosofía inmortales, y las primeras nociones, el respeto humano por la libertad. Con la libertad política y social, ha creado el libre pensamiento. Y al final de la Edad Media, en la época del Renacimiento,
Ha bastado que algunos griegos emigrados aportasen algunos de sus libros inmortales a Italia, para que resucitaran la vida, la libertad, el pensamiento, la humanidad, enterrados en el sombrío calabozo del catolicismo. La emancipación humana. He ahí el nombre de la civilización griega. ¿Y el nombre de la civilización romana? Es la conquista con todas sus brutales consecuencias. Y su última palabra. La omnipotencia de los césares. Es el envilecimiento y la esclavitud de las naciones y de los hombres. Y hoy aún, ¿qué es lo que mata? ¿Qué es lo que aplasta brutalmente, materialmente, en todos los países de Europa? La libertad y la humanidad. Es el triunfo del principio cesarista o romano. Comparada ahora a dos civilizaciones modernas. La civilización italiana y la civilización alemana. La primera representa, sin duda, en su carácter general, el materialismo. La segunda representa, al contrario, todo lo que hay de más abstracto, de más puro y de más trascendente en idealismo. Veamos cuáles son los frutos prácticos de una y de otra. Italia ha prestado ya inmensos servicios a la causa de la emancipación humana. Fue la primera que resucitó, y que aplicó ampliamente el principio de la libertad en Europa, y que dio a la humanidad sus títulos de nobleza. La industria, el comercio, la poesía, las artes, las ciencias positivas, el libre pensamiento. Aplastada después por 3 siglos de despotismo imperial y papas, y arrastrada al lodo por su burguesía dominante, aparece hoy, es verdad, muy decaída en comparación con lo que ha sido. Y sin embargo, ¿qué diferencia si se la compara con Alemania? En Italia, a pesar de esa decadencia, que esperamos pasajera, se puede vivir y respirar humanamente, libremente, rodeado de un pueblo que parece haber nacido para la libertad. Italia, aun su burguesía, puede mostraros con orgullo hombres como Mazzini y Garibaldi. En Alemania se respira la atmósfera de una inmensa esclavitud política y social, filosóficamente explicada y aceptada por un gran pueblo con una resignación y una buena voluntad reflexivas. Sus héroes habló siempre de la Alemania presente, no de la Alemania del porvenir, de la Alemania nobiliaria, burocrática, política y burguesa, no de la Alemania proletaria. Son todo lo contrario de Mazzini y de Garibaldi. Son hoy Guillermo I, el feroz e ingenuo representante del dios protestante. Son los señores Bismarck y Moltke, los generales Manteufel-Werder. En todas sus relaciones internacionales, Alemania, desde que existe, ha sido lenta, sistemáticamente invasora, conquistadora, ha estado siempre dispuesta a extender sobre los pueblos vecinos su propio sometimiento voluntario. Y después que se ha constituido en potencia unitaria, se convirtió en una amenaza, en un peligro, para la libertad de toda Europa. El nombre de Alemania, hoy, es la servilidad brutal y triunfante. Para mostrar cómo el idealismo teórico se transforma incesante y fatalmente en materialismo práctico, no hay más que citar el ejemplo de todas las iglesias cristianas, y naturalmente, y ante todo, el de la Iglesia apostólica y romana. ¿Qué hay de más sublime, en el sentido ideal, de más desinteresado, de más apartado de todos los intereses de esta tierra que la doctrina de Cristo predicada por esa Iglesia? ¿Y qué hay de más brutalmente materialista que la práctica constante de esa misma Iglesia desde el siglo VIII, cuando comenzó a constituirse como potencia? ¿Cuál ha sido, y cuál es aún el objeto principal de todos sus litigios contra los soberanos de Europa? Los bienes temporales, las rentas de la Iglesia, primero, y luego la potencia temporal, los privilegios políticos de la Iglesia. Es preciso hacer justicia a esa Iglesia, que ha sido la primera en descubrir en la historia moderna la verdad incontestable, pero muy poco cristiana, de que la riqueza y el poder económico y la opresión política de las masas son los dos términos inseparables del reino de la idealidad divina sobre la tierra. La riqueza que consolida y aumenta el poder que descubre y crea siempre nuevas fuentes de riquezas, y ambos que aseguran mejor que el martirio y la fe de los apóstoles, y mejor que la gracia divina, el éxito de la propaganda cristiana. Es una verdad histórica que las iglesias protestantes no desconocen tampoco.
Hablo naturalmente de las iglesias independientes de Inglaterra, de Estados Unidos, y de Suiza, no de las iglesias sometidas de Alemania. Estas no tienen iniciativa propia. Hacen lo que sus amos, sus soberanos temporales, que son al mismo tiempo sus jefes espirituales, les ordenan hacer. Se sabe que la propaganda protestante, la de Inglaterra, y la de Estados Unidos sobre todo, se relaciona de una manera estrecha con la propaganda de los intereses materiales, comerciales, de esas dos grandes naciones. Y se sabe también que esta última propaganda no tiene por objeto de ningún modo el enriquecimiento y la prosperidad material de los países en los que penetra, en compañía de la palabra de Dios, sino más bien la explotación de esos países, en vista del enriquecimiento y de la prosperidad material creciente de ciertas clases, muy explotadoras, y muy piadosas a la vez, en su propio país. En una palabra, no es difícil probar, con la historia en la mano, que la Iglesia, que todas las iglesias, cristianas y no cristianas, junto a su propaganda espiritualista, y probablemente para acelerar y consolidar su éxito, no han descuidado jamás la organización de grandes compañías para la explotación económica de las masas, del trabajo de las masas bajo la protección con la bendición directas y especiales de una divinidad cualquiera. Que todos los estados que, en su origen, como se sabe, no han sido, con todas sus instituciones políticas y jurídicas, y sus clases dominantes y privilegiadas, nada más que sucursales temporales de esas iglesias, no han tenido igualmente por objeto principal más que esa misma explotación en beneficio de las minorías laicas, indirectamente legitimadas por la Iglesia, y que en general la acción del buen Dios, y de todos los idealistas divinos sobre la tierra, ha culminado por siempre, y en todas partes, en la fundación del materialismo próspero del pequeño número sobre el idealismo fanático y constantemente excitado de las masas. Lo que vemos hoy es una prueba nueva. Con excepción de esos grandes corazones, y de esos grandes espíritus extraviados que he nombrado, ¿quiénes son hoy los defensores más encarnizados del idealismo? Primeramente todas las cortes soberanas. En Francia fueron Napoleón y su esposa Eugenia. Son todos sus ministros de otro tiempo, cortesanos y exmariscales, desde Rouher y Bassaine hasta Fleury y Vitry. Son los hombres y las mujeres de ese mundo imperial, que han idealizado también, y salvado a Francia. Son esos periodistas y esos sabios. Los Cassagnar, los Girardin, los Duvermois, los Beguillot, los Le Verrier, los Dumas. Es en fin la negra falange de los, y de las jesuitas de toda túnica. Es toda la nobleza, y toda la alta y media burguesía de Francia. Son los doctrinarios liberales, y los liberales sin doctrina. Los Guizot, los Thiers, los Jules Favre, los Jules Simon, todos defensores encarnizados de la explotación burguesa. En Prusia, en Alemania, es Guillermo I, el verdadero demostrador actual del buen Dios sobre la tierra. Son todos los generales, todos sus oficiales pomeranos, y de los otros, todo su ejército que, fuerte en su fe religiosa, acaba de conquistar Francia de la manera ideal que se sabe. En Rusia es el zar, y toda su corte. Son los Muraviev y los Berg, todos los degolladores y los piadosos convertidores de Polonia. En todas partes, en una palabra, el idealismo, religioso o filosófico, el uno no es, sino la traducción más o menos libre del otro, sirve de bandera a la fuerza sanguinaria y brutal, a la explotación material desvergonzada. Mientras que, al contrario, la bandera del materialismo teórico, la bandera roja de la igualdad económica y de la justicia social, ha sido levantada por el idealismo práctico de las masas oprimidas y hambrientas, que tienden a realizar la más grande libertad y el derecho humano de cada uno en la fraternidad de todos los hombres sobre la tierra. ¿Quiénes son los verdaderos idealistas? No los idealistas de la abstracción, sino de la vida. No del cielo, sino de la tierra. ¿Y quiénes son los materialistas? Es evidente que el idealismo teórico o divino tiene condición esencial el sacrificio de la lógica, de la razón humana, la renunciación a la ciencia. Se ve, por otra parte,
que al defender las doctrinas idealistas, se halla uno forzosamente arrastrado al partido de los opresores y de los explotadores de las masas populares. Y hay dos grandes razones que parecían deber bastar para alejar del idealismo todo gran espíritu, todo gran corazón. ¿Cómo es que nuestros ilustres idealistas contemporáneos, a quienes, ciertamente, no es el espíritu, ni el corazón, ni la buena voluntad lo les falta, y que han consagrado su existencia entera al servicio de la humanidad, cómo es que se obstinan en permanecer en las filas de los representantes de una doctrina en lo sucesivo condenada y deshonrada? Es preciso que sean impulsados a ello por una razón muy poderosa. No pueden ser ni la lógica ni la ciencia, porque la ciencia y la lógica han pronunciado su veredicto contra la doctrina idealista. No pueden ser tampoco los intereses personales, porque esos hombres infinitamente por encima de todo lo que tiene nombre de interés personal. Es preciso que sea una poderosa razón moral. ¿Cuál? No puede haber más una. Esos hombres ilustres piensan, sin duda, que las teorías o las creencias idealistas son esencialmente necesarias para la dignidad y la grandeza moral del hombre, y que las teorías materialistas, al contrario, lo rebajan al nivel de los animales. ¿Y si la verdad fuera todo lo contrario? Todo desenvolvimiento, he dicho, implica la negación del punto de partida. El punto de partida, según la escuela materialista, es material, y la negación debe ser necesariamente ideal. Partiendo de la totalidad del mundo real, o de lo que se llama abstractamente la materia, se llega lógicamente a la idealización real, es decir, a la humanización, a la emancipación plena y entera de la sociedad. Al contrario, y por la misma razón, siendo ideal el punto de partida de la escuela idealista, esa escuela llega forzosamente a la materialización de sociedad, a la organización de un despotismo brutal, y de una explotación inicua e innoble, bajo la forma de la Iglesia y del Estado. El desenvolvimiento histórico del hombre, según la escuela materialista, es una ascensión progresiva. En el sistema idealista, no puede haber más que una caída continua. En cualquier cuestión humana que se quiera considerar, se encuentra siempre esa misma contradicción esencial entre las dos escuelas. Por tanto, como se observa ya, el materialismo parte de la animalidad para constituir la humanidad. El idealismo parte de la divinidad para constituir la esclavitud, y condenar a las masas a una animalidad sin salida. El materialismo niega el libre albedrío y llega a la constitución de la libertad. El idealismo, en nombre de la dignidad humana, proclama el libre albedrío, y sobre las ruinas de toda libertad funda la autoridad. El materialismo rechaza el principio de autoridad, porque lo considera, con mucha razón, como el corolario de la animalidad, y, al contrario, el triunfo de la humanidad, que según él es el fin y el sentido principal de la historia, no es realizable más que por la libertad. En una palabra, en toda cuestión, hallaréis a los idealistas en flagrante delito siempre de materialismo práctico, mientras que, al contrario, veréis a los materialistas perseguir y realizar las aspiraciones, los pensamientos más ampliamente ideales. Fin de la cuarta parte del capítulo primero. El principio de autoridad.